Bienvenido a este nuevo video donde hablaremos de lo que es circuito eléctrico resistivo en paralelo. Bien, ya tenemos un video anterior donde explicamos el circuito eléctrico resistivo en serie. Ahora toca hablar en paralelo. Y pues bueno, este es nuestro diagrama, esta es la forma en la que se conecta. Y bueno, podemos ver lo siguiente, es en paralelo porque las líneas vienen en esta forma paralela y las resistencias están conectadas una a otra. Y bien, lo podemos ver de esta manera. Tenemos una diferencia de potencial total que entra en este circuito, va recorriendo las líneas de arriba y abajo en este caso, y las resistencias van conectadas como lo habíamos dicho. Bien, este tipo de circuito tiene una característica muy especial que podemos visualizar. A diferencia del circuito en serie, que cuando una resistencia se funde o se desconecta o simple y sencillamente deja de funcionar, todo el circuito también deja de funcionar. En este caso, para nosotros no. Supongamos que esta resistencia dejó de funcionar. Como las líneas van avanzando sin depender de ninguna resistencia, entonces tanto esta resistencia como esta siguen funcionando. Entonces el circuito eléctrico resistivo en paralelo ofrece esa gran ventaja. Bien, vamos a ponerla ahora con otro color. De esta manera tenemos que no va a fallar nuestro circuito cuando falle una o dos resistencias. Es más, podríamos determinar que fallaron dos resistencias y la única resistencia que queda perfectamente conectada sigue funcionando sin mayor problema. Bien, otra característica muy particular del circuito eléctrico en paralelo es que la diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial presente en cada una de las resistencias. Y bueno, como habíamos visto en el circuito eléctrico en serie, cada resistencia tiene también sus valores que la acompañan. En este caso, su diferencia de potencial 1, diferencia de potencial 2 y diferencia de potencial 3. Pero en el circuito eléctrico en paralelo, todas valen exactamente lo mismo, a diferencia de los demás elementos que a continuación veremos. La intensidad total es la suma de todas las intensidades presentes en cada resistencia. Es decir, aquí también tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Entonces la intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 más todas las intensidades que pudieran estar presentes en nuestro circuito. Ahora, lo que respecta a la resistencia total, también llamada resistencia equivalente, se calcula mediante la siguiente forma. Sobre inversos, básicamente. Entonces, 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más y así sucesivamente según el número de resistencias que tengamos. Y bueno, esto de acá abajo es exactamente lo de arriba, nada más que en lugar de ponerle RT significa resistencia total, aquí pondríamos RE de resistencia equivalente. Es lo mismo. Bien, ya sea la resistencia total o equivalente, como le quieras llamar, será incluso menor en magnitud a cualquiera de las resistencias que se encuentren en el circuito, ya de manera interna. Entonces es muy importante que cuando hagas tu cálculo observes la de menor valor dentro del circuito y tu resistencia total o equivalente todavía tiene que ser de un valor menor. La potencia total es igual a la suma de todas las potencias presentes en cada resistencia. Y pues bueno, tenemos esta fórmula, como ya hemos visto, nos parecerá muy familiar. La potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más cualquier número de potencias que tengamos en el circuito. Para que quede más claro, vamos con el siguiente ejemplo. Calcular todos los valores del siguiente circuito. Bueno, lo podemos ver, es un circuito en paralelo. Está conectado a una diferencia de potencial de 110 volts. Y bueno, tenemos aquí los valores de las resistencias. Resistencia 1 es 12 ohms, resistencia 2, 8 ohms, resistencia 3, 16 ohms. Y bueno, aquí vamos a utilizar
estos triangulitos para simplificar las fórmulas. En este caso corresponde a la ley de Ohm. Y pues bueno, como hemos visto en el video de ley de Ohm, que lo puedes consultar si tienes alguna duda. Si quiero calcular voltaje, por ejemplo, tapo voltaje, están al mismo nivel intensidad y resistencia, entonces se multiplican intensidad y resistencia. Si yo quisiera conocer la resistencia, tapo resistencia y me queda voltaje sobre intensidad, es decir, el voltaje la voy a dividir entre la intensidad y de la misma forma, si quiero conocer intensidad, lo tapo y me queda voltaje sobre resistencia. Este tipo de triángulo, aunque tenemos otros dos en lo que es potencia eléctrica, también puedes visitar nuestro video de potencia eléctrica, pero vamos a utilizar únicamente este triángulo para este ejercicio. De la misma forma, si yo quiero conocer la potencia, la tapo y me queda voltaje por intensidad. Quiero conocer la intensidad, conociendo potencia y voltaje, tengo potencia entre voltaje y así, de la misma forma, tapo voltaje para conocerlo y me queda potencia sobre intensidad. Bueno, recordemos que en cada resistencia hay presentes más valores. Entonces, tendríamos que en la resistencia 1 está presente también lo que es voltaje 1 o diferencia de potencial 1, lo que es la intensidad 1, lo que es la potencia 1 y de la misma forma en la resistencia 2 tenemos presente el voltaje 2, la intensidad 2, la potencia 2 y así con todos los valores incluyendo los totales. Bien, para conocer este circuito, todos sus valores, conviene que desde este momento empecemos a plasmar los valores que ya conocemos. En este caso, nuestro voltaje total o diferencia de potencial total, que lo tenemos ubicado aquí, equivale a 110 volts. Bien, la resistencia 1 es de 12 ohms. La resistencia 2, lo ubico, 8 ohms. Y la resistencia 3 equivale a 16 ohms. Bien, aquí es muy importante recordar que puedes pausar el video en cualquier momento para tomar las notas de lo que son las características de cada circuito. Puedes tomar la nota de estos triangulitos porque estas fórmulas las vamos a utilizar. Si es que en este momento decides pausar para copiarte esta parte, no te olvides aprovechar esta pausa para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, entonces es momento de que lo hagas. Otro valor que tenemos presente y que podemos aprovechar debido a las características del circuito eléctrico resistivo en paralelo es el hecho de que el voltaje total es igual en cada una de las resistencias. Es decir, voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2 e igual al voltaje 3 que tenemos aquí. Entonces, voltaje 1 también tiene una magnitud de 110 volts. El voltaje 2 también 110 volts. Y finalmente, voltaje 3, 110 volts. Entonces, retomando, vamos nosotros a calcular lo que es nuestra intensidad 1. Entonces, siguiendo nuestra ley de Ohm y en base al triangulito que ya te había mostrado, la intensidad 1 será igual a el voltaje 1 sobre la resistencia 1. Por lo tanto, la intensidad 1 es igual a 110 volts dividido entre lo que serán 12 ohms. Bueno, no salió tan bonito este omega. Recuerda que este símbolo es la letra griega omega. Entonces, de esta manera, tenemos que la intensidad 1 vale 9.17 amperes o amperios, como quieras llamarle. Entonces, aquí lo tenemos como 9.17 amperes. Ahora vamos a calcular lo que es nuestra potencia 1. De la misma forma, como puedes observar en el triangulito que teníamos, la potencia 1 será el producto del voltaje 1 por la intensidad 1.
de esta forma tenemos potencia 1 es igual a 110 volts que se multiplican con este 9.17 amperes. De esta forma llegamos a que nuestra potencia 1 equivale a 1008.7 watts. Y lo ponemos aquí, 1008.7 watts. Como puedes observar, si estoy calculando intensidad 1, voy a trabajar con voltaje 1 y resistencia 1. Si estoy trabajando con potencia 1 o quiero calcular potencia 1, voy a operar con voltaje 1 e intensidad 1. Es decir, los unos con los unos, los dos con los dos. De esta forma, por ejemplo, vamos a continuar. Vamos a borrar esta parte. Y pues bueno, los valores que cambian. Tenemos que la intensidad 2 es igual al voltaje 2 entre la resistencia 2. El voltaje 2, como puedes observar, sigue siendo 110 volts. Entonces nuestra resistencia 2 equivale a 8 ohms. Y de esta manera nosotros tenemos que 110 volts entre 8 ohms equivale a 13.75 amperes. Entonces, para trabajar ahora con lo que es nuestra potencia 2, será voltaje 2 por intensidad 2. Entonces, bueno, aquí cambian nuestros valores porque potencia 2 es igual a 110 volts que se multiplica con 13.75 amperes. Y bien, de esta forma, 110 volts por 13.75 amperes equivale a 1512.5 watts. Anotamos en esta parte 13.75 amperes y 1512.5 watts. Y hacemos exactamente lo mismo con lo que son los valores de intensidad 3 y potencia 3. De esta forma, intensidad 3 equivale a 6.88 amperes y la potencia 3 a 756.8 watts. Bien, de esta forma podemos aprovechar para calcular los totales y sobre todo de la intensidad total y la potencia total, que simple y sencillamente se suman. Recordemos que la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. De esta forma tenemos que nuestra intensidad total es igual a la intensidad 1, que es 9.17 amperes o amperios, más intensidad 2, 13.75 amperios, más la intensidad 3, que es 6.88 amperes. Si hacemos esta suma, llegamos a que nuestra intensidad total equivale a 29.8 amperios. Lo ponemos aquí. 29.8 amperios. Bien, de la misma forma, recordemos que la potencia total es la suma de todas las potencias. Entonces, bueno, lo haremos acá abajo. La potencia total es igual a potencia 1, que equivale a 1008.7 watts, más potencia 2, 1512.5 watts, más la potencia 3, que son 756.8 watts. Y esto equivale a lo que es 3278 watts. Bien, hasta aquí puedes observar que todavía nos falta calcular lo que es la resistencia total. Y bueno, ahorita veremos cómo se calcula.
Bien, si recuerdas las características de cómo calcular la resistencia total, tenemos que trabajar con inversos, es decir, 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre el valor de la resistencia 1, que en este caso son 12 ohms, más 1 sobre el valor de la resistencia 2, que son 8 ohms, más 1 sobre el valor de la resistencia 3, que en este caso son 16 ohms. Y bueno, ahí tendríamos que hacer operaciones con fracciones y todo esto. Al final, recurrir a lo que es una regla de 3, bueno, por costumbre así se hace, aunque podemos ocupar algún otro truco. Pero recuerda algo, puedo aprovechar la ley de Ohm y trabajar, como dije, los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres. Pero en este caso vamos a ocupar lo que son totales con totales. De esta forma tendríamos resistencia total por ley de Ohm, recuerda, es igual a lo que es el voltaje o diferencia de potencial total entre la intensidad total. Haciendo la sustitución, tenemos que 110 volts sobre lo que es el valor de nuestra intensidad total, que es de 29.8 amperios. Al hacer esta operación llegamos al valor 3.69 ohms, evidentemente. Y bueno, aquí lo anotamos, 3.69 ohms. Por cuestiones de espacio en el pizarrón puedes observar que de alguna forma tenemos muy juntos todos estos valores. En tu cuaderno tú lo puedes hacer más separado y mucho mejor organizado. Bueno, otro detalle a considerar es lo que ya te había mencionado. Observa que la resistencia total tiene un valor menor que la del menor valor de las resistencias internas. Observemos que la resistencia 2 es la de menor valor, porque esta vale 12, esta 16 y la resistencia 2 tiene 8 ohms. La resistencia total incluso es menor que 8 ohms y lo estamos verificando en esta parte. Bien, con esto hemos terminado. Ojalá te haya servido este video. No olvides de comentarnos si te gustó, si te sirvió este video. No olvides también compartirlo en dado caso que sea afirmativo, que te gustó y te sirvió este video. Y de la misma forma, no olvides darnos una manita arriba para que este canal siga creciendo si es que compartes también. Recuerda eso. No me resta otra cosa más que agradecerte la vista a este video. Hasta pronto.